Génesis capítulo 3, versículo número 22, y vamos a ver en esta tarde sobre el tema la dispensación de la conciencia. Génesis capítulo 3, su verso número 22. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leerlo todos juntos de la manera acostumbrada. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, gracias por conceder que mis hermanos estén en este lugar, Señor, de haber alabado tu nombre. Ahora vamos a meditar de tu palabra y sabemos que sin ti nada podemos hacer. Es por ello que pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y danos la sabiduría y la inteligencia, Señor, para aprender en esta tarde de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Para los que no han estado, hermanos, en estos principios de las enseñanzas, porque esta enseñanza, hermanos, surgió con una pregunta de hace semanas atrás, cuando preguntábamos a la iglesia acerca de la séptima dispensación y preguntábamos si va a haber pecado y muerte en la dispensación del milenio. Y a través de esa pregunta tuvimos la inquietud, hermanos, de comenzar estas series de enseñanzas. Y decíamos que cuando hablamos de la palabra dispensación, hablamos acerca de su significado, que es lazo de tiempo. Dispensación significa tiempo, era o etapas. En alguna definición también se refiere a administración o mayordomía, hablando acerca de la dispensación. También decíamos que durante el periodo o la etapa, hermanos, desde el principio y hasta el final, hermanos, en cuestión de las Sagradas Escrituras, decíamos, hermanos, que está dividido en 7 dispensaciones, desde la creación hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Y decíamos que en la dispensación tenían propósitos que Dios tenía, hermanos, acerca de la humanidad. Decíamos que uno de los propósitos, hermanos, era que Dios le daría responsabilidades al hombre en la tierra. Era uno de los propósitos, hermanos, a través de las dispensaciones. Y segundo, era de que si el hombre fracasara, si el hombre pecara, Dios le tenía que pedir cuentas de sus actos, de sus pecados al ser humano. Y decíamos que en las dispensaciones vamos a ver cómo el hombre se autojustifica por sí mismo, con tal, hermano, de no reconocer sus faltas, de no reconocer sus pecados, de no reconocer sus actos. Y hemos visto, hermanos, la introducción y hemos visto la dispensación de la inocencia. Cómo, hermanos, el ser humano perdió, hermanos, esa inocencia, donde no conocían maldad, donde no conocían pecado. Y a través de ello decíamos que en las dispensaciones se dividen en tres partes. Primero, las responsabilidades. 2, hermanos, gloria al Señor, el fracaso humano. Y 3, decíamos que en cada dispensación termina en juicio. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Es decir, que hoy vamos a ver la dispensación de la conciencia.
Y esta dispensación, como se llama, de la conciencia, tiene un juego de dos palabras compuestas. Si usted observa, la palabra conciencia se divide, hermanos, en dos palabras, queriendo decir conciencia. Acordémonos que en el texto que acabamos de leer, Dios mismo dice en el versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Sabemos que en la primera dispensación Dios le dio responsabilidad al hombre a guardar, hermano, esa comunión plena que tenía el hombre con Dios. Y le dio una ordenanza de que pudieran comer cualquier fruto del árbol que había en el huerto, pero solamente había uno en la cual estaba prohibido en acercarse, en mirarla, en codiciarla y tocarse y comerla. Y terminamos viendo en esa dispensación que el hombre fracasó con la desobediencia. Hizo más caso la voz de Satanás que la voz de Dios. Ahora vamos a entrar en qué consiste en esta dispensación de la conciencia. Como queriendo decir, una oportunidad más para el hombre para que pudiese conseguir, hermano, gloria al Señor, el perdón y la salvación de sus pecados. Vemos que esta dispensación tuvo una duración, hermanos, de un periodo de 1656 años. Que tardó, hermanos, esta dispensación de la conciencia. 1656 años. Y comenzó desde la caída del hombre y terminó esta dispensación hasta el juicio que Dios mandó hacia la tierra, como lo conocemos como el gran diluvio. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Esta dispensación, hermano, muestra el estado del hombre, y que esta dispensación se trata de que el mismo hombre sería gobernado por su conciencia. Recordemos que ellos fueron expulsados del huerto del Edén, y la Biblia dice en Génesis capítulo 3 versículos 23 y 24 que para que el hombre, una vez que fuera expulsado, no volviera de nuevo, hermano, y tomara del fruto. La Biblia dice que Dios puso, hermanos, afuera de la puerta del huerto del Edén, un ángel con una espada. La Biblia dice en el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mismo Dios decía, no vaya a ser que el hombre alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para sí. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Como primer parte, la primera parte decíamos las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad o qué mandato Dios le dio al ser humano después de un fracaso sobre la caída del hombre y que había terminado en juicio? Ahora una oportunidad que Dios le daba para el ser humano. Y una de las responsabilidades o de los mandatos que Dios mandó al hombre era, hermanos, uno, que el mismo hombre tenía la oportunidad de elegir entre el hacer el bien o el hacer el mal. Como en algún momento alguien dijo, el hombre tenía su libre albedrío para tomar decisiones con su conciencia, hacia dónde lo dirigía para tomar decisiones. Como hoy en la actualidad, el hombre, cada persona tiene que tomar una decisión por su vida. El hombre no tiene que estar, hermano, gloria al Señor, cambiando rumbos y horizontes en la vida. Por ello,
Dios da la oportunidad para el ser humano para tomar decisiones, pero que las tome correctamente, positivamente. Y una de las responsabilidades en esta dispensación es que Dios le dio al hombre a que escogiera lo que su conciencia lo llevara a escoger, lo bueno o lo malo. ¿Ustedes qué creen que el hombre tomó? ¿Será que el hombre tomó hacer el bien? Ya que ya había, hermanos, entrado el pecado en el ser humano. El hombre ya sabía lo bueno y sabía lo malo. Desafortunadamente, hermanos, el ser humano, en vez de ir atrás de lo bueno, como conoció el pecado, comenzó a ir, hermanos, atrás de la maldad, atrás del pecado, atrás de la inmundicia. Y esto pasa, hermanos, en la autoridad con el hombre. Una vez que el ser humano peca, una vez que el hombre falla, hermanos, ante Dios, tiene la oportunidad de remediar su error. Tiene la oportunidad de, hermano, de remediar, hermano, gloria al Señor, su fracaso. Pero lamentablemente el ser humano, en vez de que haga esto caso, una vez que ya le dio la entrada en su mente y en su corazón, en su vida, el pecado, el hombre cada día va empeorando más su condición pecaminosa. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Hoy en día Dios da la oportunidad de la misma forma que el hombre tome decisiones. Como en algún momento Dios le dijo a Israel: delante de ti te pongo la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Gloria al Señor. La bendición o la maldición, hermanos. Hoy Dios nos da una alternativa para que el ser humano tome las decisiones. Ahora sí, el problema del ser humano es que cada momento cambia las decisiones. Es decir, hoy toma una decisión, mañana tiene otra mentalidad. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en lo personal en que estamos aquí, muchas veces hemos tomado decisiones de decir: hoy una vez más voy a buscar a Dios, hoy voy a seguir sus pasos, hoy voy a mantenerme en esa fidelidad, en esa visión hacia el camino de Dios para conseguir la vida eterna. Hoy el hombre piensa eso, hoy el hombre toma y escoge esa decisión, pero lamentablemente, como dijo el apóstol Santiago, que hay personas de doble ánimos. Cuando viene la adversidad, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las enfermedades, cuando viene el desánimo, las decisiones que había tomado el hombre cambian rotundamente. Y el que había tomado una decisión firme, esa misma persona cambia las decisiones y siente que no puede, y siente que no puede avanzar. Para él siente que es difícil. Desafortunadamente, en esta dispensación de la conciencia, cuando tenía en su propia voluntad, en su conciencia, de tomar rumbos y senderos correctos, toma unas malas decisiones que llevan, hermanos, a que el hombre una vez más adelante fracasara. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y lo encontramos en un ejemplo sobre la vida de un hombre llamado Caín. Conocemos la historia en Génesis capítulo 4, versículo 7. A Caín se le había advertido y se le dijo allá en Génesis capítulo 4, versículo 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Cuántas veces Dios ha advertido al ser humano antes que tome malas decisiones? Hay algo que debemos de agradecerle a Dios, que Dios advierte. Lo lamentable es que nosotros no tomamos caso ni aviso a las advertencias. Y la Biblia dice que Caín fue advertido. La Biblia dice, la palabra de Dios, que si no hiciera el bien, el pecado estaba atrás de la puerta. ¿Y qué pasó? La Biblia nos enseña en el capítulo 4, versículo 1, que Adán y Eva concedieron 2 hijos. Uno de ellos llamado Caín y el otro llamado Abel. Estos 2 hijos crecieron. Adán y Eva
con los errores que habían cometido, trataron de enseñarle el camino correcto a sus hijos. Hay algo que nosotros debemos de entender. Los errores, los fracasos, tienen que llevarnos a madurar, tienen que llevarnos a aprender de ello. Pero si no hemos aprendido de nuestros errores y cada vez más, decían por ahí, metemos más la pata, y cada vez más, hermanos, nos hundimos más en el pecado, quiere decir que no hemos aprendido de nuestros errores y que las consecuencias de nuestras faltas no han llevado, hermanos, a que el hombre razone, que reflexione por su vida. Adán y Eva se encargaron, habían ya experimentado, habían vivido en la primera dispensación esa experiencia y no quería que sus hijos cometieran el mismo error, el mismo pecado. Por lo cual ellos se encargaron arduamente, hermanos, de enseñarles, hermanos, la palabra, las cosas de Dios. Pero usted sabe que cuando nuestros hijos llegan a una edad, aunque le hayamos dado enseñanzas y buenas costumbres, la mayoría de los jóvenes son llevados, hermanos, por las malas costumbres, por las influencias del mundo. Uno de ellos se encargó, hermanos, en este trabajo de la ganadería. Y estamos hablando de Abel. Caín se encargó, hermanos, en la agricultura. Los dos tenían trabajos diferentes. Se habían, hermanos, gloria al Señor, se habían dedicado de manera diferente. La Biblia menciona en el verso número 3, y aconteció andando el tiempo. Esta expresión del versículo tiene algo mucho que ver, hermano. Cuando dice, y aconteció andando el tiempo. En otras versiones dice, hermanos, en el verso 3, y cumpliéndose el tiempo. ¿De qué se habla, hermanos, en estas palabras? Tiene dos significados. Uno, puede expresarse que había llegado el momento final de la existencia de ellos, de su vida. Y dos, se dice que se refería, hermanos, el tiempo de la cosecha, cuando los frutos de la tierra y los primogénitos de los rebaños estaban listos para ofrecerse como ofrendas. Ya que recordemos, hermanos, que hubo el primer sacrificio para cubrir la desnudez de Adán y Eva, cuando Dios sacrificó un animal. Ahora nos damos cuenta que Adán y Eva, hermanos, le enseñaron a sus hijos ofrecer ofrenda a Dios por la expiación de sus pecados. Y la expresión de la Biblia dice que llegó el momento donde ellos dos vinieron a la presencia de Dios a presentar, hermanos, sus ofrendas. La Biblia refiere, hermanos, que uno de ellos, llamado Abel, trajo de los primogénitos de su rebaño. La expresión de la Biblia dice, el más gordo, y se lo dedicó a Dios. Y la Biblia dice que Dios le agradó su ofrenda. Pero vino Caín, hermanos. Y la Biblia no dice que trajo de los primeros frutos, ni tampoco dice que trajo de los mejores. La expresión de la palabra dice, hermanos, y Abel trajo también, dice el verso número, su verso número 13, aconteció andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y la Biblia dice que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Se dice que Abel, Dios le agradó por la actitud que había traído esa ofrenda, hermano. No importa el valor, no importa lo grande y lo pequeño que sea la ofrenda. Lo que importa, amados hermanos, es la actitud, cómo lo entregas a Dios.
Y cuando hablo de ofrenda, no solamente se refiere, hermanos, a algo económico. ¿Sabía usted que también depende de la actitud cuando usted le entrega su vida a Dios? Por eso hay unos que solamente se entregan a Dios de labios, pero de corazón no lo hacen, hermano. Pero hay personas que se entregan a Dios, hermano, y dicen: me entrego a ti como una ofrenda de amor. Hay una alabanza hermosa que habla de eso. Es por ello que Abel, hermano, fue agradado, hermano, su ofrenda. En cambio, Caín lo tomó como si fuera algo obligatorio. Venía con una mala actitud, por lo cual su ofrenda fue rechazada. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Veamos, hermanos, unos versículos, lo que dice Hebreos capítulo número 11, versículo 4, y primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo número 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Los dos hermanos eran pecadores, pero Abel reconocía, hermano, gloria al Señor, que era necesario pedir perdón por sus pecados. Y con tanto amor trajo una ofrenda con Dios, porque sus obras eran justas. Pero en cambio Caín, dice la Biblia, que sus obras eran malas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Por lo tanto, hermanos, esta historia nos habla de que Caín le entró celos, le entró, hermano, ira en contra de su hermano. Y vemos una vez más que en vez de tomar las buenas, hermano, las buenas cosas, tomó malas decisiones y escogió, hermanos, el camino de la maldad. Y vemos como número 2 el fracaso humano. Hubo dos cosas: muerte y pecado. Caín, hermanos, dice ahí en el versículo 8 al verso 10, y dijo Caín a su hermano, le dijo a Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el resentimiento, los celos, las contiendas? Y algo mencionó, hermanos, el salmista David y el apóstol Santiago, que de dónde vendrían las guerras, de las contiendas, de las enemistades, de los celos. Y aquí vemos el primer homicidio cometido por el hombre por estas situaciones. Mató a su hermano Abel. Dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Ahí nos damos cuenta que Dios desde ahí ya estaba pidiendo cuentas de los actos del hombre por su pecado. Pero ¿qué hizo el hombre, hermano? ¿Será que reconoció su pecado y su maldad que había cometido? Su conciencia lo llevaba, hermanos, a haber tomado una mala decisión, pero su conciencia también lo llevaba a que no reconociera. Porque cuando Dios le pregunta a Caín a su hermano Abel, Caín responde de esta manera: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí
desde la tierra. De la misma forma, cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Caín pensó que matando a su hermano nadie se daría cuenta. Pero la Biblia dice que los ojos de Dios están sobre la tierra para observar nuestras acciones, para observar nuestras obras, para observar, hermanos, lo que hacemos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y encontramos ahí que el hombre no reconoció. Y Dios le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y la Biblia dice que una vez más Caín tuvo que salir de ahí, expulsado, irse a un territorio lejos. La Biblia expresa y dice que se fue con miedo, atemorizado de que la familia de su hermano Abel se levantara en contra de él para vengar la muerte de Abel. Siendo lejos, desterrado, allá hace una familia. Y aquí, hermanos, la historia envuelve de otro cada vez más peor, porque la Biblia dice que saliendo Caín encuentra mujer, hace una familia, surge una generación de Caín, lamentablemente una generación pecaminosa, cada vez más hundido más en el pecado. Después de la muerte de Abel, hermano, encontramos también en las Escrituras que Adán y Eva conceden a otro hijo, y a este hijo le llaman Set. Este hijo, hermanos, trae, hermanos, como una generación de adoradores de Dios, dice la palabra de Dios. Una generación que provocaba, hermanos, una búsqueda intensa de Dios. Se dice en los escritores que era una generación que provocaba un avivamiento en aquellos tiempos. Dos generaciones distintas que pertenecían en un mismo linaje. Pero lamentablemente, uno había escogido el lado malo y el otro había escogido el lado bueno de buscar a Dios. En nuestra familia, amados hermanos, podemos encontrar estas cosas. Familias divididas. Unos que han tomado la decisión de buscar a Dios con fidelidad, con compromiso, con lealtad, con fidelidad con Dios. Pero hay una parte de la familia que nada quiere con Dios. Hay una parte de la familia, hermanos, gloria al Señor, que absolutamente ni siquiera son temerosas a Dios. Eso lo vemos en la actualidad. Y cómo a través de la Biblia nos enseña que desde hace tiempo ya había estas situaciones en cuestión de la familia. ¿Dónde quiero llegar, hermano? Es que la Biblia dice que el tiempo avanzó y las dos generaciones crecieron, pero cometen un error. Estas dos generaciones se mezclan. La generación de Caín, que era una generación pecaminosa, se mezcla con la generación de Set, que era una generación, hermano, en la cual eran adoradores de Dios. Y vemos ahí, hermanos, en Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo número 4 dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y aquí vamos a ver dos clasificaciones, porque aquí la Biblia dice los hijos de Dios y los hijos del hombre. Cuando dice los hijos de Dios, usted queda claro de que son aquellos que habían creído en Dios. Y los hijos del hombre se refiere a la generación pecaminosa de Caín. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. A partir de esa dispensación fueron cortados la vida del ser humano por la causa del pecado. Y vemos aquí
había gigantes en la tierra en aquellos años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que sellaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cometieron el error los hijos de Set mezclarse con las hijas de Caín. Y usted se pondrá a imaginar que surgió un pueblo pecaminoso. Ayer precisamente le hablaba a los jóvenes acerca del noviazgo. Las consecuencias que produce entremezclar la luz con las tinieblas. No produce algo bueno. Y a través de la Biblia nos enseña las consecuencias que puede haber entre una persona que está sometida a Dios y comete el error de mezclarse, de juntarse, de casarse con alguien inconverso que no profesa su temor y la fidelidad con Dios. También decíamos que hay yugos desiguales entre los cristianos. Cuando el esposo está buscando a Dios con todo su corazón y su esposa nada quiere, o viceversa. La esposa quiere buscar a Dios y su esposo no. Y vemos a través de la historia que esta generación se mezclaron y trajo como consecuencia el aumento más de la maldad de los hombres. Porque dice el verso 5 del capítulo 6 de Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacia el mal, hermanos. Dios miró, hermanos, a la gente cada vez más peor en la maldad, cada vez más ser un pueblo pecaminoso. Dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Será que Dios no le duele ver la humanidad en el pecado y en la maldad? ¿Será que Dios no le duele ver a su iglesia cambiar de pensamientos, de cambiar de senderos? Usted se identifica cuando en San Juan capítulo 11 versículo 35, cuando dice Jesús lloró. A Él le duele en su corazón ver que su propia iglesia, que en algún momento Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario para hacerlos limpios, para lavarlos de todo pecado, de toda contaminación, le duele ver que en alguna parte de su iglesia vuelve una vez más en el pecado. Cuando ve que la iglesia, que una parte de la congregación ya no quieren buscar a Dios. Vemos aquí la palabra de Dios que dice: y le dolió en su corazón. ¿Acaso, amada hermana, a usted no le duele en su corazón cuando ve que su esposo ya no quiere marchar en las cosas de Dios? ¿Acaso usted no le da por llorar y decir: Señor, mi condición? ¿Acaso, amado hermano, usted no se pone también triste, hermano, cuando ve que su esposa no quiere nada con Dios? Si esto nos pasa a nosotros, entonces usted piense cómo Dios en su corazón, hermano, siente cuando la humanidad, hermano, no aprovecha las oportunidades para salvar sus vidas del pecado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice la Biblia, hermano, que a través de ello, dice la Biblia que Dios permitió a esta generación, hermano, tener una oportunidad de aproximadamente 120 años para que el humano se arrepintiera. 120 años le permitió, hermanos, que el pueblo se arrepintiera. ¿Pero qué hizo el pueblo? ¿Se arrepintió? No, sino que cada vez más fueron pecando. Y como Dios, antes de traer un juicio hacia la humanidad, hacia un pueblo, primero muestra su misericordia. Pero si el ser humano desaprovecha esa oportunidad, esa misericordia de Dios, entonces manda ese juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Y con esto quiero terminar.
que esta dispensación termina en fracaso y termina en juicio cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 6 versículo 7: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Y cuál es ese juicio? Que mandaría un diluvio grande que devastaría a todo ser humano, a todo animal. Pero aún en medio de ese juicio, y con esto quiero terminar, aún en medio de ese juicio ya decretado que iba a llegar a la humanidad para devastarlo por el pecado, la Biblia dice que vio una generación diferente. Y era, hermanos, a Noé, que la Biblia dice en Génesis capítulo 6 versículo 9 que era un varón justo de todas sus generaciones. Y en medio del juicio, aún todavía Dios tiene misericordia del pueblo, que le ordena a Noé hacer un arca y que lo construyera a tal grado de lo que él le dijera que lo hiciese. Hay algo que me sorprende al leer esto, es que la salvación consiste en la obediencia del humano, porque dice la Biblia en Génesis 7:5: y Noé hizo todo conforme lo que le mandó Jehová. Si Noé no hubiese hecho caso de todo lo que Dios le estaba diciendo, y así lo vas a hacer, hacía esto y esto y aquello, Noé no se hubiese salvado ni con su familia. El secreto está ahí, que le manda hacer y construir un arca. Y dijo: todo aquel humano que se arrepintiera de sus pecados y tomara la decisión de hacer bien y entrar en la barca será salvo. Pero fueron más inteligentes los animalitos. Dice una alabanza de los niños: el burro, que era burro, hizo caso y se salvó. Pero el ser humano trataron de loco a Noé. Y lo único que se salvaron en el diluvio fue Noé y su familia. Hoy en día, pónganse de pie. El arca es Cristo. Noé somos nosotros. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de obedecer a Dios. Y creo que los que estamos aquí, nuestro sueño es que no solamente nos salvemos nosotros, sino que también nuestra familia. Noé obedeció todo, aunque toda la humanidad desobedeció a Dios. Esto es lo que tenemos que aprender. Aunque la humanidad no quiera nada con Dios, ni aún con lo que se está viviendo, yo te invito a que tú hagas caso con tu familia y entres a la arca, hermanos, el arca que es Cristo, que promete la salvación y vida eterna. Porque así como este y el otro terminó en juicio, esta dispensación de la gracia también va a terminar con juicio. Pero lo que Dios no quiere es que los que estemos aquí terminemos enjuiciados. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos.